Bien, ahí estamos. Bueno, estuvieron viendo la clase, pudieron avanzar un poquito más las diferencias del cual y cuánto y vieron que la clase 2 trabaja sobre esta diferencia, ¿no? Que vamos a ir, miren, quiero dejar algo en claro. No es que con estas clases o ahora de entrada ya va a quedar claro la diferencia entre el cual y el cuanti, no. Por eso, para que no se preocupen porque la verdad que es un proceso largo y yo creo que va a llevar toda la cursada, con suerte, si es que al final, ¿no? Como se llega a comprender realmente la diferencia. Porque como bien les había dicho al principio, que se aprende a investigar investigando, entonces, si bien vamos a hacer como algunas prácticas y con sus proyectos también que van a tener que planificar, pero igual, o sea, son como tantos aspectos que diferencian, son tan distintos los modelos metodológicos que digo, no, para que no se sientan como que se ahogan, digamos, al no comprender bien del todo algo, o como que queda algo, tuvieron como dando vueltas, así que ustedes, nada, tranquilos, vamos a ir toda la cursada, se va a tratar de eso fundamentalmente, si quieren podemos ir, si vamos a ir desarrollando el quali podemos ir, vamos a ir contrastando, ¿vieron? Con lo que ya vieron, que es el cuanti, para poder, eh, nada, comprender mejor las diferencias, pero a través de elementos puntuales. Entonces, la clase 2 vieron que tienen como bastante material en forma general, ¿no? Del cual no es que habla de un solo elemento. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es profundizar sobre esa generalidad, más o menos como hicieron la clase pasada, esto de la búsqueda, pero bueno. Vamos a volver a buscar, pero a partir de la identificación ya de algunos elementos que ahora enseguida vamos a hablar. Y después, a lo largo de la cursada, la idea es que vayamos armando el proyecto, ¿no? Y limpiando cada uno de esos elementos y esos componentes que hacen a esta metodología. Así que, bueno, esa sería la idea del plan de acción para toda la materia. Más o menos, si la van llevando al día con respecto, va, al día entre comillas, ¿no? Dentro de lo posible, con respecto al avance del proyecto porque creo que les dije, no recuerdo, ustedes habían tenido con la profe Gaby que van a ver con actividades que desde el múltiple opción que ustedes venían trabajando en la uno. Entonces, las notas van a partir de ahí, desde ese lugar, más el trabajo, digamos, final, el TIF. Así que podemos hacer como las entregas, ¿vieron? Vamos poniendo tiempo con las entregas de las etapas del proyecto, ¿no? Entonces ahí podemos ir acordando directamente el avance del proyecto, así la idea es que puedan llegar a la instancia del TIF y listo, lo entregan, ¿no? Lo defienden, lo entregan, ya vemos, y listo. Y eso sería todo. Y quien vaya al final por X motivo, lo mismo, ¿no? Presenta el trabajo y vieron, no sé si les estuvieron diciendo, para todas las materias cambió la institución este año, la modalidad con el TIF. Bien. Les dijeron, ¿cierto? No. Bien. O en todas las materias ustedes tienen, en el programa tienen el TIF. ¿Lo vieron eso? ¿O les hablaron del TIF en todas las materias? Este ¿Tampoco? año no, todavía no lo tocamos el tema TIF. Bueno, entonces es importante, se los comunico yo, pero todas las materias, así, no es que Gaby, no es que nosotras decidimos, es una decisión institucional que tienen que tener el TIF en la parte del programa, vieron la última solapa que dice programa, se agregó una solapa más, dice programa, TIF, ese es el TIF que tienen que rendir para todas las materias. O sea, el que el profesor les puso ahí, el profesor contenista de cada materia, y ese es el que ustedes se van a entregar. Y esa es una de las disposiciones institucionales este año que tiene que estar publicado desde ahora. Ustedes ya, es su derecho, chicos, saber cómo van a aprobar la materia. Eso, por un lado. Después, lo otro que cambiaron es que este año el TIF lo hace todo el mundo. Así no estén en condiciones para promocionar, lo tienen que hacer, pero la diferencia es que se corrigen, supuestamente, ¿no? Acá son poquitos, igual no hay problema, pero vieron que yo tengo comisiones de 60 estudiantes, entonces imagínense corregir todo eso en la última semana. Bueno, entonces se van a corregir de los chicos supuestamente quienes estén para promoción, pero los otros, esto del el trabajo de ajuste para presentarlo al final, porque ese TIF lo tienen que presentar al final y defenderlo. Esto es para todas las materias iguales porque es una cuestión institucional.
Así que fíjense, miren las otras materias, tienen que tener el TIF colgado ahí en el aula. Bueno, así que bueno, eso. Bueno, entonces la idea es que hoy podamos trabajar, seguir trabajando, porque tiene la clase 2 quali a nivel general, entonces aclaremos algunos conceptos para comenzar a pensar ya en el planteo problemático del TIF. Bien, y bueno, y ahora les voy a compartir el aula para ir específicamente, voy a correr esta barra de herramientas, bueno, no me deja ver nada, tengo mil pestañas abiertas. Bien, ven acá el programa, fíjense las otras materias, en todas les va a aparecer esto. Bien, vamos a ver qué nos va a pedir. Antes de ir a la clase 2 vamos a ver qué nos va a pedir con respecto al TIF, para que ya la idea es que hoy por lo menos comencemos a pensar o definir los primeros pasos, ¿no? Bueno, nos pide el tema, porque esto es lo que ofrece la profe como a modo de organización, ¿no? Como decir, como dimensiones temáticas, ¿vieron? Como actividad física, deporte y motricidad en la vida cotidiana. Bueno, como que ustedes deberían elegir una de estas dimensiones de estudio, pero obviamente previamente hay que hacer una investigación temática. Bueno, nos pide el tema. ¿En qué tema van a investigar? La situación problemática, ¿sí? Todo esto lo conocen, ¿cierto? Porque ya lo vieron. Objetivos, estado del arte, fíjense las letras, lo que están los títulos en negro, esos son los elementos que ustedes yo les diría que esto lo copien, no sé si trabajan en trabajos colaborativos en herramientas colaborativas virtuales, digamos, en nube. Yo les diría que yo hago así, por lo menos. Copio me armo una hoja, ¿no? No sé, en Drive, en OneDrive, lo que les sea más, en Dropbox, lo que les sea más útil, y vayan trabajando ahí. Y vayan completando cada uno de estos elementos. Esto está de estado del arte de cuestión, ya vamos a ver también, vendría siendo como el marco teórico, ¿sí? Aspectos metodológicos, análisis de datos, resultados y conclusiones, bibliografía consultada. Miren, esto quiere decir, resultados y conclusiones quiere decir que es un trabajo que tienen que llevar a cabo, aunque sea algo chiquito, pero lo tienen que aplicar, ¿sí? O sea que es una especie de ejercicio de un pequeño proyecto de investigación aplicado. Eso sería el TIF. Así que bueno, por lo menos hoy vamos a ver, a definir, es esto, ¿no? Es decir, tratar de ver en qué campo, en qué campo temático podrían trabajar y bueno, y más o menos empezar a pensar en el problema de investigación. Bien, y esto lo vamos a hacer una actividad previamente, a partir de lo que tienen en la clase 2. Ah, esperen, me quería fijar, a ver si especifica con cuántas personas, no me acuerdo cuánto, si especifica cuántas personas, ¿dice? A ver, perdón. Mm. Dale, como quieran. Eh, Bueno, bien, acá tienen, ven, la clase 2 que es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, esto ya lo tenían en la 1, ¿cierto? Este cuadrito, este mapa, yo preferiría que lo viéramos bien detalladamente después de que ustedes hagan la revisión. Si quieren lo vemos antes, pero para que se comprenda bien, porque esto miren la complejidad que tienen. Trabaja los caminos de las dos metodologías y la mixta. ¿Bien? No sé si lo han trabajado directamente ese cuadrito así con la profe, pero ahí lo vemos con detalle. Bueno, y acá en sí, miren, estos son los más, les diría que se podrían apoyar. Bien, desde el enfoque cuantitativo, los elementos que tiene cada uno. Eh, ¿Cuál sería la actividad propuesta? Que vayan a buscar primero investigaciones, información, digamos, trabajos referentes a una metodología cualitativa, pero acá está, pero identificando, ¿sí? Bueno, estos son los elementos en común. Identificando las características, por ejemplo, acá. Por ejemplo, que me digan, bueno, esto es cualitativo, ¿por qué? Bueno, porque es subjetiva, supónganse, ¿no? Subjetiva, bueno, ¿por qué?
por qué? O sea, fundamentando el por qué dicen que es subjetivo, ¿no? Supónganse que el autor dice en el artículo, bueno, este trabajo tiene una mirada subjetiva por tal cosa. Siempre los trabajos de investigación tienen que estar fundamentados todo lo que se expone, ¿bien? Bueno, o cualquiera de estos elementos, observación naturista sin control, ¿no? Exploratoria, inductiva, descriptiva, bueno. Les diría que este cuadro es el más concreto para poder identificar los elementos en la búsqueda. Ahora, me gustaría poder hacer una aclaración y después sí profundizamos en los conceptos, pero quiero ver qué entienden ustedes por cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, centrada en la fenomenología y la comprensión. ¿A qué se refiere ahí? Si quieren pueden hablar también del cuantitativo, ¿no? Como a modo de contraposición. ¿Qué implica que sea centrada en la fenomenología y la comprensión? Voy a ir un paso que se supone que ustedes ya saben. Pregunto del lado cuanti primero. ¿Por qué dice ahí que el enfoque cuantitativo está basado en la inducción probabilística del positivismo lógico? ¿Por qué? Díganme si no entienden alguna palabra, o sea, algo puntual, más técnico, si no los escucho. O miren, de cualquiera de los elementos. Díganme qué elementos comprenden y qué comprenden de ellos. La parte de quali que dice centrada en la eso que no me sale, y Viene comprensión, de fenómeno. Viene, por ahí. claro, creo que hace más referencia a que no comprendemos directamente un resultado, como decía, hay una parte del texto que tenemos que leer que habla del comportamiento de los individuos que analizamos, que no nos basamos en ponerle, qué sé yo, una rueda siempre va a rodar igual, pero un individuo, una persona, una cosa que ya tenga otra cosa para analizar o que tenga otros factores que lo influyen, no va a ser analizado o evaluado de la misma forma que algo que siempre se comporta de manera igual. Está bien. Pensamos que el enfoque cualitativo, ¿se acuerdan de qué campo de las ciencias venía? La metodología cualitativa ¿De las sociales? de las sociales y las humanas. Bien. O sea que estudia el campo social, la humanidad. O sea, esta metodología se aplica en esos casos. Entonces, pregunto, ¿las personas, los seres humanos, tendrán siempre un mismo comportamiento o frente a esto que vos decís, Luciano? Ujú. No, Bien. influyen todo un montón de factores que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, de lo que estás exponiendo, la comprensión, hay elementos son correctos, digamos, y hay otras cosas que hay como, ¿no? Que está como difusa. Bien. Y estoy media mareada con Bien. esto. Por eso estoy viendo a ver qué entienden ustedes por fenomenología. Es una corriente filosófica, la fenomenología. Mm, La hermenéutica, la filosófica, que hace referencia, por eso les digo que viene del fenómeno. Fenómenos en ciencias sociales se le dice a una situación X, ¿no? A un momento viene que, supónganse, una revolución, una marcha, una protesta, una pelea, este momento, esta situación que nosotros estamos teniendo en este momento en ciencias sociales es un fenómeno. Se le llama una situación determinada, ¿entienden? Un suceso. Bien, entonces de ahí viene, por eso, dentro de las ciencias biológicas y exactas no existe este concepto, ¿sí? Hay datos, no situaciones, ¿entienden? Esto como vos dijiste, la conducta humana está atravesada por múltiples factores. Bueno, entonces no podemos decir de que es una situación en sí, sino un fenómeno, ¿no? Es una situación compleja y diversa, ¿no? Bueno, fenómeno viene de ahí. Entonces, centrada en la fenomenología, o sea, que no está observando un objeto como tal, ¿no? O sea, sino como una situación concreta, social y humana. ¿Bien? A eso se refiere la fenomenología, pero sepan que es una filosofía o es una corriente filosófica eh, para la investigación.
Bueno, pero ¿y qué? Y en el enfoque cuantitativo, ¿qué aprendieron? Que está basado en la inducción probabilística y el positivismo lógico, porque eso lo que pone ahí lo está contrastando. Uno se basa en la fenomenología y el otro en la inducción probabilística. ¿Qué es la inducción probabilística? ¿Qué es el positivismo lógico? Que se fundamenta en hechos observables y empíricos. Está muy bien, Lucho, pero el quali también, ¿eh? También. Ponele, vos vas y observas una situación X. Ponele que venga ahora una tercera persona, un tercer rol, digamos, dentro de esto, de esta situación educativa. Esa persona va a venir, puede venir a observar, a investigar, a relevar datos, observando directamente lo que es nuestro intercambio. ¿Bien? Sería también desde ahí, directamente observable. No sé si vas por ahí. Sí, ahora entendí. Bien. O sea, Observación sistemática o de sea, la realidad y el análisis de los datos. exacto. La observación es común, es un método, es el método por excelencia de investigación, la observación. Que hay un montón de tipos de observaciones directas. Si yo estoy mirando directamente, es observación directa. Si, che, Lucho, es verdad que el profesor hizo tal cosa, una observación indirecta, porque no fui a ver si el profesor hace tal cosa, te pregunto a vos que vos tuviste. Entonces, ahí es una observación indirecta. Pero la observación es común a cualquier, más allá de las metodologías. Pero está muy bien que están pensando. ¿Qué es la inducción? ¿No vieron? Pensamiento inductivo, deductivo, lo tienen que haber visto. A ver si estaba por acá también. No, no está. No está. Pero las dos metodologías también, una representa un tipo de pensamiento, el inductivo, y el otro el deductivo. El enfoque cuantitativo tiene un pensamiento más deductivo y el enfoque quali un inductivo. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Hago otra pregunta. Desde este enfoque cuantitativo, todas estas características que encuentran acá, ¿las conocen? Del cuanti. Sí, la mayoría sí. Yo tengo los apuntes del año pasado y la clase pasada también me pasó que Sí. como que hay cosas que no vimos muy a fondo. Es, es que por ahí no dan ponele, esto que te nombré, no da el tiempo, por ahí, viste, esto que te dije recién de observación, es todo un mundo, ¿viste? Entonces como que Sí, me dan ganas como, pero no quiero llenarlos, ¿entendés? Porque los voy a marear más todavía. Pero bueno, ¿qué entendés vos, Lucho, qué tenés por ahí en tus apuntes con respecto a esto? Que vos sí, lo vimos, bien. ¿Qué entienden de ahí? Del cuanti. Y de ahí pasamos al cual, ¿sí? Pero partamos de lo que ya saben. tengo de los objetivos. Por ejemplo, se establecen objetivos y El preguntas de cual no, investigación. pregunto. El cual se Sí, establece. también. Sí. Planteamiento de problemas, objetivos y de los estudios y las preguntas de investigación también en el cualitativo. Bien. Todo eso son los elementos de, de un proyecto o una investigación, pero va más allá del enfoque metodológico, ¿se entiende? Va más Sí. allá del cómo. El enfoque metodológico responde al cómo yo voy a hacer eso, nada más, es una partecita. Pero todos esos elementos que están muy bien son las etapas, es lo que constituye un proyecto, ¿bien? Y es común, más allá de la metodología que sea. En todas esos, sea investigación, tiene que tener todos esos elementos, más allá de la metodología. Ujú. ¿Por qué dice el cuanti se limita a responder y el quali se limita a preguntar? ¿Saben por qué? ¿No? Sí, ¿Por qué? o sea, de que se limita a responder porque solamente se basa en los datos obtenidos. No se pregunta nada, o sea, no puede aportar ninguna opinión personal. En cambio, en el cualitativo sí.
Se limita a responder y se limita a preguntar. Esto tiene que ver también, en realidad, con la parte que dice, em, esperen, ¿dónde está? Acá, la parte de abajo dice preferencia a servirse de los sujetos de estudio, preferencia a comunicarse con los sujetos de estudio. Tiene que ver con eso. A ver, Gonza. ¿A qué hace referencia eso, no? Preferencia a servirse de los sujetos del estudio y preferencia a comunicarse con los sujetos del estudio. Servirse de que comunicarse con. ¿Por qué? Yo lo entiendo metiéndome así, porque Sí, también estoy un poco perdido. sí, De mi lado lo entiendo como eso de servirse sí. eh, de los sujetos. Lo veo como en el enfoque cuantitativo, como que, bueno, parece más estructurado y está orientado a las respuestas de los sujetos, estos que Bien, se sirven, por así decir, de las respuestas. bien. En Un cambio, ejemplo de que... y, y por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez de que bueno, que se estudia, que se busca información o datos certeros. Un cuestionario. Claro, como habíamos Bien, hecho el trabajo el año pasado de buscar lo que serían las numerologías, los números, las estadísticas. Y no digo que lo cualitativo no lo hace, pero tiene como una naturaleza más abierta, o sea, más explorativa lo cualitativo. bien. Ya Así lo no. entendí yo. Es complejo Bien. explicarlo porque tienen características similares los dos, pero lo veo como Ujú. un poco más estructurado a lo que sería cuantitativo, por así Bien. decir. Tomando esto del cuestionario, ¿no? Que dicen, está muy bien. El cuestionario para el cuanti sería como un ejemplo para esto. ¿Y cuál sería el ejemplo para el quali? La entrevista. Bien, la entrevista. Ujú. Exacto. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si lo hablamos, lo hablé con ustedes en que cuál era la diferencia entre el cuestionario y la entrevista. Que en la entrevista era un ida y vuelta y en el cuestionario solamente nos servimos de los datos de los entrevistados. Exacto. Por ejemplo, en la entrevista. Por eso dice también que se limita a preguntar porque, supónganse, yo les estoy haciendo una entrevista a ustedes, bueno, chicos, ¿cómo se sienten con la cursada? Bueno, y ustedes me contestan, a partir de lo que ustedes me contestan, yo les vuelvo a preguntar, no es que les estoy diciendo, ah, claro, ¿entienden? No es que les doy ni opiniones ni nada, no sé, el investigador o los investigadores no se refieren a eso, sino es que ni emitir comentarios, sino a repreguntar. Es como escarbar, ¿vieron? Estoy buscando a ver en lo que ustedes sienten, los que piensan. Bien. Muy bien, está muy bien, está, digamos, es correcta la percepción que están teniendo, la interpretación que están teniendo de las características. Es como compleja porque es como fina, ¿no? En cierta forma la diferencia, pero eso tiene que ver con lo que había dicho Lucho también antes de la parte más, a ver, bueno, también tiene que ver esta, ¿no? Orientar al resultado y orientar al proceso, ¿no? ¿Qué entienden ahí? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, podríamos Bueno, decir, bueno, que dale, hable. dale, dale. Nada, que podría decir que lo cuantitativo, como venía diciendo, más que nada busca un objetivo de medir, como la palabra lo dice, cuantificar, analizar. Y lo podríamos volcar a lo cualitativo como algo más, no sé, comprender desde la perspectiva del que lo quiere hacer el estudio. Por ejemplo, no sé, eh, profundizar lo que quiere investigar, explorar los significados de cada cosa, no sé, algo así lo veo yo. Yo lo veo como basado, por ejemplo, en el caso de un partido de fútbol, solamente que se analiza el resultado final y en lo cualitativo, por ahí, cómo llegaron anímicamente los jugadores,
cómo está el equipo en la tabla, en esos factores más personalizados. Bien, muy bien. Sí, sí, vamos por ahí. Bueno, lo mismo, ¿no? Particularista y holística, ¿no? Esta diferencia entre que lo cuanti es más, es más concreta, ¿no? Yo quiero observar algo más concreto. Bueno, supónganse, voy a ir y más allá de los resultados, como decir, deportivos, decir, bueno, quiero saber. ¿Cuáles son los factores que predominan frente a las lesiones de tal cosa? Supónganse en el fútbol, ¿no? Ligamento cruzado anterior, supónganse. Entonces, vieron que es lo más común en el fútbol. Entonces digo, bueno, quiero saber cuáles son los factores que tienen mayor impacto frente a estas lesiones. Y en esos factores puedo contemplar, ¿no? La alimentación, el sueño, el descanso, el entrenamiento físico aparte, o sea, de complemento, la situación, el estado civil, si quieren, no sé, un deportista soltero, un deportista casado, un deportista padre, no sé, puedo ver un montón, el contexto social, ¿no? El contexto familiar, el contexto económico, lo que sea, o sea, un montón de factores puedo atravesar, que también se pueden ver desde una mirada cualitativa, pero después, digamos, relevo todos esos datos en un formato más duro, ¿no? Para que poder trabajar más a nivel estadístico. Pero, pero sí. O sea, bueno, mire, dice medición penetrante y controlada. Controlada. Es lo que hablamos la otra vez con educación física. Bueno, tenemos toda la batería de test, ¿no? En educación física tradicionales está, no es que yo digo, ah, bueno, voy a tomar el test de Cooper en 15 minutos, ¿no? O voy a, no sé, en 30 minutos, ¿no? ¿Podemos hacer eso? O sea, no, tenemos esas herramientas que ya están validadas y controladas. Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo test o nueva batería, supónganse, para evaluar, ¿no? Desde otra perspectiva en educación física, ¿lo puedo hacer? Sí, pero tengo que plantear una investigación para generar ese instrumento nuevo, esa batería nueva de investigación, aplicarla, ver si funciona, si es más eficiente y por qué. No tengo que mostrar que está mejor que las otras, ¿no? Entonces también lo hago a través de todo un proyecto de investigación. Los otros test también pasaron por ese momento de validación y comprobación. Entonces, acá la medición es penetrante y controlada porque ya está preestablecida. En cambio, acá, observación naturista sin control. Y sí, porque observar fenómenos sociales, Claro, claro, sin intervenir. O sea, observás y los registrás los fenómenos, pero en su entorno natural. O sea, no te metes en modificar las variables, sería. no, 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 bueno, ahí voy a aclarar algo que es importante porque eso también cuando lo vi también quería aclararlo. Miren, no sé si, me imagino deben haber visto tipos de investigación en general, más esto, pues esto es muy de lo metodológico, pero en tipos de investigación, ¿lo vieron? Los distintos tipos de investigación que tenemos, o que existen, son muchísimas, pero por lo menos vieron algunas, Sí, el año pasado creo que vimos alguno. ¿se acuerdan algunas o no? ¿No? No, Yo porque les fue para digo, el trabajo, ese sí, no las recuerdo. Las teníamos bueno, yo en les voy a tirar un un- punteo, pero les voy a compartir ahora, se las voy a buscar, las tengo en otras aulas, se las voy a compartir, porque en realidad no les puedo dar una bibliografía específica de eso porque no existe, porque las bibliografías, están todo tan amplio, sí, obviamente tienen Van de Sampieri ahí, que va a trabajar sobre las más comunes, digamos, las más usadas, pero minuto a minuto se van generando nuevas categorías, ese es el tema, ¿bien? Entonces, a ver, esto les va a sonar. Según Hernández Sampieri, por ejemplo, existen, y la mayoría, ese es el acuerdo del consenso, Sabino también, existe la investigación descriptiva, primero la exploratoria, después la descriptiva y después la explicativa. Bien, Hernández Sampieri le agrega un cuarto, que la deben haber escuchado, que es la correlacional, Sí, pero eso eso es iba a más para preguntar. el cuanti. ¿Bien? Y tengo anotado explicativo también. Bien, ¿cuáles tenés entonces, Lucía? ¿Las podés Es nombrar? exactamente en el orden Yo que las dije, nombró, exploratorio, descriptivo, exacto. correlacional y explicativo. Exacto. Claro, y ya les explico bien el orden, por qué es el orden, no es que es al azar. Ah, Esa es la clasificación base, ¿vieron? La categoría más básica que hay dentro de investigación. Porque después yo tengo criterios, o sea, tengo distintos tipos de clasificación según distintos criterios. Les voy a explicar esta, así vamos por orden, si quieren ir tomando nota, igual les voy a compartir después una página que salen muchas, digamos, de las más comunes. La exploratoria, ¿por qué primero? Porque ese orden, no es que tengan que... Exploratoria, ¿por qué? Porque es cuando yo no sé absolutamente, no es solo yo, no la investigadora, a nivel ciencia, universo,
No se sabe nada sobre el tema. Voy a poner el caso del COVID porque fue como el caso como más tangible para nosotros. Cuando empezó la enfermedad, ¿o no? Que decían, bueno, primero tomen paracetamol, no me acuerdo, ibuprofeno creo que dijeron primero. Y después dijeron, no, tomen paracetamol. ¿Se acuerdan? Tapan la boca, no, afuera. ¿Se acuerdan todos los cambios que había? Era como que no se sabía qué hacer, ¿o no? Frente a la enfermedad, ¿no? Nos cambiaron las indicaciones todo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué? No, que sí, era así, porque una de las características que recuerdo de eso, de lo exploratorio, era que no era algo, era flexible, era como que podía modificarse. Claro, o sea, yo digo, bueno, hago un planteamiento, un proyecto de investigación, voy a investigar algo que no se sabe nada. Por ejemplo, frente a este bicho que nos estaba atacando, no sabíamos, bueno, primero es exploratorio porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero no porque yo, investigadora, no sepa nada. La humanidad no sabe nada. Entonces, tengo que partir de decir, bueno, no sé, ¿puedo plantear hipótesis si no se sabe nada del tema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo plantear hipótesis si no sé con qué me voy a encontrar? No, No. Entonces no tiene hipótesis, incluso, ¿sí? Bien, entonces digo, bueno, ¿qué es este bicho? Bueno, es una bacteria, es un virus, ¿de qué forma, cómo reacciona frente a los distintos factores, ¿no? ¿Cómo actúa, qué le afecta, qué no? Todo eso, ¿no? ¿Cómo al ser humano para protegerse? Bueno, hasta no desarrollar la vacuna. Entonces, eso es un tipo de exploratorio, cuando no se sabe nada del tema, el tema es muy nuevo, no está investigado, ¿bien? O hay poca investigación, poca y nada. El que le sigue es el descriptivo. Digo, bueno, ya sabemos que es un virus, ¿no? Que se contagia vía aérea, no sé, de cualquier forma, por el contacto. ¿Se acuerdan que decían antes que era por vía aérea? Después dijeron, no, es por el contacto. ¿Se acuerdan? No se toquen la cara. Bueno, Sí, que la gente lavaba con la bandina cada cosa que traía del súper. exacto, exacto. Bueno, ahí pasamos, ya sabemos algo. Pasamos a una etapa descriptiva. Es decir, bueno, vamos a observar este virus y tenemos que escribir. Bueno, es redondo, es gordo, es. ¿Se acuerdan cuando hacían los dibujos incluso con este bicho verde con tipo, no sé si lo vieron? O sea, que era una cosa redonda con cosas, con Con punteados. sí, pinchos, sí, Con pincho. con Bueno, pinchos tenía, sí, bueno. es un simbolismo, pero es una forma de decir, bueno, ¿cómo actúa esta descripción, no? ¿En qué medio se mueve o qué? Bueno, investigación descriptiva. Explicación, investigación explicativa, ¿sí? Que yo empiezo a explicar el porqué de esto. Bueno, esto se produce o esto actúa de tal forma, por lo tanto, si yo hago tal cosa o si la vacuna, acá ya podemos decir, entrar en una fase ya de lo que es la vacuna, decir, bueno, al poder explicar, ¿no? Sabiendo más de esta situación, podemos crear o generar una vacuna que ataque, ¿no? Que sea eh, digamos, para atacar este problema, porque el COVID, o sea, el virus, nos provocaba una problemática social, ¿cierto? Como es la pandemia. Bien, esas son las tres teorías básicas. Ahora voy a hacer una aclaración y esto anótenselo. Una investigación tiene que ser sí o sí de una u otra, o sea, si es exploratoria, no puede ser explicativa, o si no puede ser, si es descriptiva, no puede ser de la otra. No, acá puede ser, una investigación puede ser descriptiva, exploratoria y descriptiva, o descriptiva y explicativa, pero lógicamente por una cuestión obvia y lógica, nunca podría ser exploratoria y explicativa. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, y voy a ir al correlativo, que es el cuarto que da Hernández Sampieri, que es más para el quanti, porque es correlativa, que es más también en este orden, en cuanto se sabe del tema, investigar, cuando ya está muy avanzado, y voy a ir a la educación física, el entrenamiento, ¿no? Está súper estudiado, ¿o no? Tenemos muchísimo material, ¿cierto? Entonces, ahí yo puedo empezar a explicar, no, porque si entrenamos y aumentamos acá más la fuerza, disminuimos la intensidad de los descansos, bla, 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 la alimentación, vamos a tener un mejor rendimiento deportivo. Entonces, ya establezco hipótesis, que las hipótesis se llaman correlativas, porque si yo aumento esto, esto va a bajar, o si esto sube, ¿no? Si yo aumento la intensidad de trabajo, se supone que puedo llegar a mejorar, puedo aumentar el rendimiento deportivo. ¿Se entiende? Pero eso es más para el quanti. El quali no funciona tan así. No es que yo digo, bueno, si aplicamos en este grupo social reglas más duras, van a salir más, por más que hayan personas que piensen así, pero no funciona así, digamos. Les pongo pongo mano dura a los chicos, van a salir más disciplinados, supóngase. Esos son pensamientos viejos, ¿no? De una mirada positivista. Por eso ahí, miren, así como les dije en la primera característica que dice fenomenología,
que es propio del cual, y cuando ustedes vean en un trabajo fenomenología, porque tiene un enfoque, una mirada social y humana, y me está hablando de un enfoque cualitativo. Cuando yo escucho en un trabajo que habla de positivismo lógico, el positivismo es el movimiento tradicional y antiguo, por así decirlo, que este pensamiento positivismo de pensar que una cosa causa la otra, ¿bien? Y por eso también el pensamiento lógico deductivo. Yo deduzco, ¿no? Yo deduzco, digo, bueno, a ver, eh, no sé, toda la sociedad se comporta de tal forma, así que mis vecinos, ¿por qué no se van a comportar distinto? Deduzco de una generalidad, por eso es deductivo, deduzco de una generalidad desde eh, se me fue, de una premisa general, deduzco a lo particular. En cambio, el cualitativo es un proceso inverso, parte desde la singularidad a la generalidad. Entonces, eso se llama pensamiento inductivo. El cuantitativo tiene un pensamiento deductivo. Esto, premisa general a la particular, y el quali desde lo inductivo, que es desde lo particular a lo general. Yo hago entrevistas desde el cualitativo preguntando, bueno, ¿no? Y repreguntando. Entonces parto, configuro, cruzo la información entre todos los entrevistados, lo que se repite, los datos que se repiten, el mirar que se repite, de ahí establezco, digamos, conclusiones, ¿no? Hacia un grupo social. Voy a poner un ejemplo concreto que se entienda esto. Desde el quali. Agarro el grupo de ustedes y les pregunto, ¿no? Bueno, chicos, ¿cómo siente la materia? Bla, bla, bla. Hago entrevistas personales. ¿Cuántos son en el grupo? A ver. Bueno, supónganse de 10. De 10 agarro 3. Hago 3 entrevistas. Cruzo, porque si una sola persona me dice, no, la materia no me sirve, no sé qué, no lo tomo, o sea, no se toma, no porque no diga una cuestión negativa, sino por una cuestión de que los demás no acuerdan. Si los 3 dicen que la materia no sirve, por supuesto que es válido, ¿bien? Entonces de ahí se saca una premisa, decir, uy, esta materia no o para este curso, o para todo, no sirve. Bien, o sea, en cierta forma. Esa sería como el método desde el quali. El quanti es más al revés, es decir, releva datos del grupo y también lo generaliza, pero no solo para este grupo, lo generaliza para la humanidad. Por eso habla acá de dónde está. Eso particularista y holística es más de la mirada, generalizable y no generalizable, ¿vieron? O sea, acá es generalizable, pero para un grupo mucho más reducido. Por ejemplo, yo hago una investigación en el IUR y relevo la percepción que yo lo he hecho en el IUR. O sea, no a todos, pero sí una muestra del IUR, desde el cual y con entrevistas. Y eso, después hablo de toda la institución, no hablo de esas personas puntualmente, sino de la institución. ¿Sí? Entonces es generalizable, pero más limitado. En cambio, en el Quanti es mucho más amplio. Sí, yo tomo, digo, bueno, estudio los estudiantes de educación física, del profesorado de educación física en el IUR, tomo a todos los estudiantes desde una mirada cuantitativa, relevo datos y digo, esos mismos resultados, las conclusiones, si ustedes las contrastan o aplican esa misma investigación en otro lado, tiene que tener la misma, digamos, tienen que ser los mismos datos, perdón, las mismas conclusiones. Tengo que llegar a las mismas conclusiones en cuanto a datos. A eso se refiere generalizable y no generalizable. Pero bueno, son puntos más concretos. Bien. ¿Qué creen que se refiere a esta última parte? Y ahí vamos a... Son débiles en términos de validez interna, el quanti. Y el quali dice que son fuertes en términos de validez interna. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Uh. El quali puede ser que se refiere interna a lo individual de cada sujeto de investigación. Habla interna,
en realidad a lo que es la investigación en sí, o sea, En general. claro, no a las personas, Mm. a proceso investigativo, a eso se refiere, con interno y externo. Porque va más de la mano de que es según los pensamientos que tenga la persona que está investigando. Puede ser Y por eso que es más fuerte o más... más fuerte internamente y más débil externamente. Más validez interna, pero son débiles en validez externa, Miren, que no es generalizado. claro, ven, esto es lo que le hablaba recién de lo No, generalizable a la población, a la totalidad. Se supone que el cuanti sí. Bien, esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos eh, del IMC? ¿Se acuerdan cuando hablamos que decir, bueno, si miro a las personas, o sea, rigiéndome por el índice de masa corporal de una persona y digo, bueno, estas personas, ¿no? Tomo la muestra. Chicos, pásenme todos sus datos, pero no les miro nada más. Bueno, me parece que, no sé, están todos bajos de peso, ¿sí? O están todos por fuera de la norma eh, dentro de un nivel de desnutrición. O al revés, o en sobrepeso, no importa. ¿Es confiable si yo me quedo solamente con ese dato interno? O sea, es un término, o sea, ¿es fuerte o es débil internamente? O sea, a lo concreto, a la investigación. Estoy estudiando, quiero saber si los estudiantes de educación física, digo, mi hipótesis es que los estudiantes del profesorado de educación física tienen, más del 50% presenta sobrepeso, digo, ¿no? Digo, Y bueno, es débil porque no sabes el porqué de todo. O sea, no mide nada ese dato. exacto, pero es débil, ponete Lucas que acá, no sé, todos tienen un desarrollo de hipertrofia muscular importante, entonces, eh, no quiere decir que tienen sobrepeso. Bien. Claro, mira, estaríamos todos pasados de peso. Claro, cuando me fui a exacto. hacer Como si cuando fuéramos me fui a hacer músculos. la revisión médica, me Sí, dijo que estaba en sobrepeso, o sea, por la altura y el peso que tenía. claro, pues tomo ese dato nada más. Tomó ese dato nada más, sí. Exacto, no miro Claro, tu nivel de masa corporal, tu nivel de grasa, de masa grasa ósea, ¿no? Bien, entonces a eso se refiere concretamente, con que en validez interna, a lo que interna se refiere, estoy investigando este problema de investigación, ¿no? Entonces a los fines internos, investigativos, es débil el cuantisol, eso es lo que dice. Pero miren a lo que dice, pero son fuertes en validez externa, porque fíjate cómo, claro, porque están, chicos, esta es la tradición, entonces ya están tan digamos, aceptados, ¿no? Consensuados socialmente, que tienen fuerza afuera. En cambio, por eso se dice que es subjetiva también el qualio, ¿no? Les conté esta historia del quanti quali, ¿cierto? De cómo el quali, no, eso son opiniones, eso no es ciencia, eso son opiniones. Bien. Entonces, por eso habla de una debilidad externa. Bien. Miren, quiero terminarles un poco la idea del el tipo pero solamente para que los tengan, pero ya los vamos a ver, si los vamos a repasar si los quieren, si, si no, hacemos la actividad y enseguida los repasamos. Pero los tipos de investigación dependen de muchos criterios. Por ejemplo, a ver si estos lo tienen que haber visto. Según el criterio de duración de una investigación, ¿no? Que puede ser transversal o longitudinal, ¿no? ¿Lo saben eso? Si yo tomo, ya sea un cuanti o un quali, los tipos de investigación va más allá de la metodología. Si yo hago una investigación, digo, bueno, voy a tomar una muestra en el 2025, en el profesorado de Educación Física a distancia del IURB en el 2025. ¿Es algo de corto o largo plazo? de corto plazo, porque es solo un año. Bien, Sí. eso es transversal, ese es un tipo de investigación transversal. Ahora, digo, bueno, a ver, chicos, ustedes están en tercero, ¿cierto? Voy a tomar, digo, bueno, les tomé a ustedes, cuando entraron a primer año, les tomé una muestra, un test, pónganse los estilos de aprendizaje, es de psicología. Les tomé una muestra cuando entraron al IURB. Digo, bueno, tengo la hipótesis de que la carrera o el pasar por la carrera del profesor de educación física cambia los estilos de aprendizaje. ¿Bien? Entonces les tomo ahora, les vuelvo a tomar el mismo test que les tomé hace 2 o 3 años atrás. ¿Eso qué es? ¿Longitudinal o transversal? ¿Corto o largo plazo? Y ese ya sería Claro. longitudinal, porque atraviesa varios años y diferentes Bien. momentos. Bien, tomo la misma, con el mismo instrumento y todo, a las mismas personas, la misma muestra,
tomo nada más que en distintos momentos. Eso es Ujú. longitudinal. Bien, ¿se entiende? ¿Esas los vieron? O sea, bueno, y así hay muchos. Y voy a ir a esto que habíamos hablado antes, por el cual salió este tema de los tipos de investigación. Esto que me había dicho Lucas de, miren, acá está exploratoria, acá también, ¿ven? Igual estos son, ya les explico por qué. Esto, naturista sin control. Hay un tipo de investigación que es a partir del criterio de manipulación de variables y va más allá de la metodología, porque no quiere decir que en cualitativo yo no puedo manipular variables. Sí puedo. Es más, lo hizo Piaget. ¿Ustedes se acuerdan cómo investigaba Piaget? Con los niños, con sus hijos primero y después con los niños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los videitos? Experimentó ¿Cómo? experimentó directo con ellos. Claro. Bueno, ¿ahí qué creen? ¿Había manipulación de variables o no? Sí, obvio. Sí, Bien. eran sus hijos. Y era quali. Bueno, entonces por eso va más allá de la metodología. Acá dice sin control porque en realidad sin control no significa no manipular variables. A eso quiero aclarar. Yo puedo tener una investigación de tipo no exploratoria, perdón, no manipulatoria. Perfecto. O sea, yo voy y solamente observo lo que sucede. Me pongo en un costadito, observo nada más. No intervengo. No tienen que hacer ni de cuenta que el investigador está ahí, ¿sí? O que hay alguien observando. Esa es no manipulativa. Después, hay una semi, ¿sí? Que yo manipulo una de las dos variables y en la totalmente que digamos, controlada, se interviene sobre las dos variables. Todo eso está en Hernández Sampieri, para que, chicos, les aconsejo, ¿saben qué? Ir trabajando con el libro de Hernández Sampieri y desde el índice pueden ir encontrando los elementos estos. Pero bueno, a eso se refiere. Naturistas sin control no significa que no pueden intervenir los investigadores. Es más, acá la profe les puso etnografía, por acá estaba, ¿no? La etnografía es un método, por acá estaba, la vi, ¿no? Estoy loca. La etnografía es uno de los tantos métodos que tiene el cualitativo, porque cada estrategia, quanti y quali, tiene además tipos o métodos de investigación propios, ¿sí? Esperen. ¿Lo vieron ustedes o yo estoy loca? Estoy segura. Sí, profe, ¿dónde está la imagen tipo cultural? Más ¿Cuál? arriba. ¿Arriba? Acá. Etnografía, acá. Ahí está. Ahí está. Bien, la etnografía, que no lo vamos a trabajar ahora, pero sí les cuento un poco de qué se trata. No las vamos a trabajar ahora porque es súper compleja, pero para que vean que hay manipulación de variables. ¿Conocen la etnografía? ¿Alguien ha escuchado algo de eso o no? ¿No? La etnografía es un tipo de investigación cualitativa que los investigadores directamente eh, se van por un o tiempo determinado o indeterminado a convivir con un grupo social, ¿sí? Es muy utilizada la etnografía para esto, como sale ahí, para saber más sobre las distintas culturas, ¿no? Sobre todo, bueno, se ha estudiado mucho para los pueblos aborígenes, ¿no? Miren, sin ir más lejos, hace varios años se hizo en River una investigación con las barra bravas, por ejemplo, cuando podían entrar y toda la cancha, bueno, un grupo de investigadores andaban con la barra brava para todos lados, así es este tipo, no es que se vayan a vivir con ellos, pero en los pueblos aborígenes y eso sí, porque son lejos, ¿no? Pero en lo que es Barra Brava y todo eso, esta convivencia de todo este ritual de ir a la cancha y todo lo que hacen, ¿no? Como comunidad, como grupo social, para poder explicar desde adentro, ¿no? Toda esta cultura, por así decirlo, que de afuera no se puede ver. ¿Bien? Hay un caso famoso, ¿no, profe? De uno que se fue a una isla, Sí, en el sí. Pacífico, creo. Claro, sí, 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 es más, hay un montón de películas incluso que, ¿no? Con esto. Entonces, la etnografía, ¿qué creen? Ustedes pónganse en lugar de investigadores. ¿Qué creen? Ustedes conviviendo con las personas que están observando, que están investigando. No hay intercambio, no hay Como manipulación, se sean, refiere al intercambio en realidad. ¿Bien? Claro, claro, sí, sí, lo entiendo. Es como que estás ahí, pero tenés que hacer un enfoque así como más de espectador. Vas a tener contacto con ellos, pero no tenés que modificar en sí lo que hacen. O sea, vas a tener una modificación porque convivís con ellos, pero no, tampoco tenés que modificar el contexto todo alrededor. No, tampoco creo que te dejaría modificar mucho el contexto. Claro, exacto. Claro, no. En realidad, vos como que vos vas a hacer una adaptación a partir de esta observación, vas a vivir lo que ellos viven.
Entonces ahí, Claro, lo que decía de Piaget era que el ejemplo que puede ser era que le dejaba objetos y él veía cómo reaccionaba porque exacto, lo que hacía él era ponerle el objeto, pero después observaba. Algo así sería. observaba y frente a la respuesta de los chicos de lo que hacían, la respuesta motriz, ¿no? Lo que hacían, bueno, y si hacemos esto, ¿qué pasa? ¿No? O sea, esto repreguntar, ¿no? Y esto también, ¿por qué? Porque lo que estaba estudiando Piaget es cómo el cerebro, cómo lo cognitivo iba evolucionando, iba madurando, ¿no? De acuerdo a las edades. Bien. Entonces, fíjense que el quali sí tiene manipulación de variables. Lo que dice ahí, sin alterarla en el sentido de esto, lo que vos decías, Lucas, ¿no? Sin control, o sea, naturista sin control. Esto de no, por ejemplo, lo que hicieron los conquistadores, ¿no? Con América, por ejemplo, eso no. Bien. Claro. Bien, pero sí interviene en lo que es la manipulación de variables, puede, es un tipo de investigación más allá de las metodologías. Bueno, la idea es más o menos que de a poquito, yo sé que es confuso y que es mucho, son muchos elementos, pero bueno, no sé si quieren, en base a estas características, ir a volver a buscar material o si quieren que miremos acá también, no, esto es del mixto, yo diría que aclaremos bien uno y otro por separado. ¿Ven? Objeto y sujeto. Esto es principalmente lo que estudia la metodología Quanti, ¿sí? Es decir, ¿a qué se refiere con objeto en una investigación? ¿Qué era un objeto? Un objeto de estudio. ¿Qué es? ¿Por qué está constituido? Más allá del cual y esto, en investigación en general. Sujeto se refiere al investigador acá, ¿bien? En este intercambio, El fenómeno estudiado, bien, el fenómeno estudiado. ¿Y está compuesto por qué, Bárbara? Bien. Por eso las palabras técnicas es objeto de estudio, así lo van a encontrar. ¿Qué constituye el objeto de estudio en cualquier proyecto de investigación? Sea la metodología que sea, no importa. ¿Qué compone al objeto de estudio? Y primero y principal, no sé, los sujetos, los participantes. Ahí nos metemos en un campo con la diferenciación de concepto de objeto de observación. Bueno, sí, sí, también. Piensen en algo técnico. ¿O qué elementos? Una, pro- ¿Qué es lo una primero que hacen? problemática a investigar. ¿Qué cosa? ¿El Una problema? problemática a investigar. Una problemática. Bien. A ver, el objeto de estudio, miren, todo esto va a ser la problemática. Porque en Quali Ujú. Zona también se mete en la problemática, ¿bien? Ya sea observar sin tocar nada, pero también, o sea, puede sin tocar nada, pero ¿qué constituye? Usted, cuando armaron el proyecto de investigación, qué pasos hicieron? ¿Qué fueron pensando? ¿Qué fue lo primero que armaron? Y primero era identificar el problema. Identificar un la problema. idea, Bien, el problema está compuesto por qué elementos a nivel técnico, ¿no? Y en la investigación. Cualquier problema, dicen los autores, cualquier problema es un problema que se puede investigar. ¿Es un problema investigable o un problema científico? Bien, anoten. Hernández Sampieri dice que para que exista problema científico debe haber, escuchen, relación entre dos o más variables. Entre dos o más variables. Bien. Quiero observar el desarrollo motriz o, a ver, quiero desarrollar, vamos a ir al fácil, quiero observar la motivación en las clases de educación física. ¿Sí?
de la escuela primaria o la escuela secundaria, además, que es más difícil. La motivación en las clases de educación física del nivel secundario. ¿Cuáles son ahí las variables de estudio? El alumno con las clases o el profesor. Escuchen, quiero estudiar la motivación en las clases de educación física, o la motivación, está bien, en las clases de educación física en el nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires, en el 2025. Todo eso es un problema de investigación, todo. Pregunto, ¿cuáles son las variables que están ahí, en lo que les dije? ¿Cuáles son? El lugar en donde se está haciendo, ¿o no? El El lugar, año. el lugar, el año. ¿Y el lugar qué es? La escuela que se va a investigar. No, ¿qué es a nivel La técnico? clase, la clase de educación física. Es la variable, porque puede ir cambiando con el tiempo o el lugar donde Miren, vaya. se los voy a anotar. Les voy a anotar el planteo problemático en el chat. Ahí está. La motivación en las clases de educación física a nivel secundario en CABA en el 2025. Bien. Los chicos dicen CABA y 2025. Esas no son variables. ¿Eso qué es? A nivel técnico. Vamos a como a analizar semánticamente desde investigación que cada palabra es un elemento. Ahí sería tiempo-espacio, profe, Bien, el como variable. anclaje, bien, Gonza, el anclaje temporal y espacial. Yo necesito una situación problemática, anclarla, ¿no? Decir, bueno, Sí. voy a observar la motivación acá, en este año, en este momento, ¿sí? De una manera transversal y en este recorte muestral. Es mi muestra. Mi muestra va a estar tomada en cada. ¿Bien? Sí. Bien, perfecto. Se le llama anclaje o recorte a nivel técnico, ¿eh? Temporal y espacial. Temporo-espacial, tiempo-espacio. Bien. ¿Qué son los otros elementos? Muy bien. El ¿Cuál? otro elemento, la curva, para medirlo sería la motivación. Miren, ¿cómo se llama la palabra técnica? ¿Qué es la motivación ahí? La variable, Bien, es una de las variables. Repito, Hernández Sampieri dice que necesita tener dos o más variables porque estudia la relación. Un problema científico es la relación entre esas dos variables. Uno la motivación y el otro, la materia de educación física. bien, educación física. Estoy estudiando entonces la relación entre motivación y educación física. ¿Se acuerdan? No sé si vieron en la escuela, yo lo vi en la primaria hace 1000 años, teoría de conjuntos en matemática, porque investigación todo se basa en matemática. ¿Se acuerdan? Teoría de conjuntos, que A tenía relación con B, que habían elementos que se relacionaban y después esta de la intersección. No es que yo voy a estudiar toda la motivación del mundo a nivel conceptual, ni toda lo que es la educación física, no. Quiero ver cómo en ese cruce conceptual entre la motivación en las clases de educación física, ¿no? Esa intersección, ese es mi objeto de estudio. ¿Se entiende? Ese es el objeto de estudio. Es lo que yo voy a estudiar acá. Cómo interactúan la motivación como variable con la educación, las clases de educación física escolar, ¿no? Bien, después lo demás es como que ese es mi problema, mi objeto de estudio, como si tuviera un globito. Bueno, listo, lo voy a observar en este lugar, ¿no? Lo ato en este lugar y en este espacio, en este lugar y en este tiempo. Ese es el anclaje temporal espacial que tenemos, lo que es secundario, perdón, el nivel secundario, porque yo puedo estudiar la motivación en las clases de educación física al nivel primario, ¿cierto? O nivel inicial, o en la universidad, no sé, donde quiera, ¿bien? Donde tengo educación física escolar, obviamente. O puedo estudiarlo, no sé, en un club. Lo que pasa es que en un club no se llama educación física, pero bueno, pero digo, es lo mismo, ¿sí? Lo otro es un anclaje, un recorte, se le llama un recorte. Problemático. Bien. Entonces, ese es el objeto de estudio, ese es mi problema. Todo planteamiento problemático tienen que estar estos elementos, ¿sí? Tienen que estar.
cómo se cruzan esas variables. Les puedo preguntar, porque Hernández Sampieri dice que tiene que haber dos o más variables, no en esa relación. ¿Qué otra variable se les ocurre que podríamos agregar a este planteo problemático para observar? Ah, yo tengo una, pero no sé, no estoy muy A seguro. ver, cualquiera, lo que vos quieras ver. No sé, infraestructura diría por la escuela. Dale. Ah, pero ahí vos estás hablando como a nivel de, como si fuera una variable, o una subvariable que atraviesa, o sea, Claro, claro, ahí, subvariable. claro, Otra variable, profe. ahí cuando sea más, lo podés meter ahí. ¿Cómo? Otra variable podría ser el nivel que usted dijo recién. El nivel La educativo, motivación que hay, claro, el el nivel nivel que hay, educativo. el Bien, nivel inicial, exacto. Puede ser una variable el El también. horario turno, de la clase, ¿Cuál? el turno, una variable que sea en el horario en que se dé esa clase de educación física. No es lo mismo claro, ir a la mañana que ir a la tarde, Mire, eso es. está muy bien, pero mire, motivado. vamos a separar, dentro de investigación hay dos, digamos, conceptos de variables que son distintas. Uno es la variable del problema, que es esto que estamos hablando, y otras son las variables de estudio. Que Mm, supongamos, cuando vamos a investigar esto, miren, va a entrar esto, la infraestructura, el material, los recursos didácticos, ¿qué más puede entrar? ¿Qué dijiste vos, Lucía? Ah, el horario, si los chicos sí. están alimentados o no, no es lo mismo tener clase de educación física a las 2 3 de la tarde que a la, no sé, a las 9 de la Todo mañana, eso sería ¿no? variable del problema. Claro, unas cosas, claro, exacto. Las variables del problema o las variables científicas son como más protagonistas, ¿bien? Porque de Sí, ahí después, cuando lleguemos a la... deben haber trabajado lo que es operacionalización de las variables, que es de estas sí. variables, que las discriminan, eso es muy del cuanti, en quali también se hace, pero más del cuanti, que yo desagrego, armo en criterios observables únicos. Decir, bueno, el horario, entonces hago una subvariable para observar esa problemática y digo, bueno, una de las subvariables sería, o variable a observar, son las variables de observación, que es distinta a la científica. La variable de observación, ok, el horario en que se dictan esas clases de educación física, ¿bien? Pero ya son variables ya de la parte del muestreo, es de la parte ya del trabajo de campo, es otra etapa. Y son variables más técnicas, más específicas. La edad, el género, ¿no? Son variables que tomamos, ¿cierto? Bien, esas se toman siempre para todo. Estas son variables científicas. A mí se me ocurre que podría trabajar otra variable como decir, a ver, la motivación en la clase de educación física y el estímulo desde la casa, se me ocurre, ¿no? Vieron que hay chicos que están súper estimulados de la casa porque la familia hace actividad física y hay otros que no, que son más sedentarios. Diría yo creo que puede llegar a afectar, ¿no? Decir, bueno, o también, igual, también la puedo poner como variable observable también. Miren, chicos, acá ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden hacer dulce, mientras identifiquen los elementos, depende de lo que quieran observar, pueden jugar, como, bueno, esta puede ser una variable, porque si yo, supónganse que eh, quiero observar mi planteo problemático, es decir, la importancia de la educación física escolar. Y supónganse que esa es la importancia, o sea, la relevancia, el impacto de la educación física, ¿no? Escolar. Eh, yo puedo tomar dentro de las variables de observación la motivación también. Y la motivación ahí se convierte en una variable de observación, no de investigación. ¿Se entiende Claro. o Sí, sí, no? sí, sí. Sí, sí, profe. Bien. Entonces todo depende en realidad de lo que ustedes quieran observar. Entonces puedo jugar, digo esto, pero sí, un problema tiene que estar esto así es el problema de investigación, que se puede manifestar de dos formas. Así, como una oración afirmativa o en interrogación, una pregunta. Eso sí, también lo han visto, la pregunta de investigación, ¿cierto? Lo que pasa depende de los profes, por ejemplo, creo que Gaby era más hacia la pregunta, tal vez por eso lo han estudiado como pregunta, y Lucho, por ejemplo, más hacia la afirmación. A mí me da igual porque no es un criterio igual docente, lo pueden encontrar de una u otra forma, y es importante que ustedes conozcan que se puede encontrar de cualquiera, las dos son correctas, no es que... Entonces, puede ser esto, ¿no? La motivación de la clase de educación física en el nivel secundario. Yo tengo mi trabajo de investigación y este va a ser mi título. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿cómo sería la pregunta? Eh, ¿Cómo podría ser? Establezco como, yo en la pregunta por ahí, o puedo preguntar directamente, ¿cómo es la motivación en las clases o eh, o qué nivel de motivación existe en las clases de educación física en el nivel secundario en Cava en 2025, ¿no? Podría preguntar, ¿cómo, no? ¿Qué nivel? Ya estoy preguntando como, pero esto sería como el título, ¿bien?
pero ese mismo título lo transformo en pregunta o en afirmación, y la hipótesis también, ¿o no? La hipótesis puedo sacar. Bueno, las clases de educación física o existe una desmotivación en las clases de educación física a nivel secundario en Cava en el 2025. Esa es una hipótesis. ¿Bien? Más desde un lugar más positivista, pues simplista. Ya vamos a ver lo que es la hipótesis, que no se llama hipótesis, en cuál. Pero bueno, podría ser algo así. Digo que desde esta construcción se arma todo el resto. Es muy fácil, digamos, aparte. Si comprendo esta estructura, y usted me van a decir, profe, pero ya puse motivación y educación física, ¿tengo que volver a poner? Sí, chicos, eso le da coherencia al proceso. Que yo repita, porque miren, si yo les digo, la motivación en las clases de educación física, a ver, podría ser la motivación, quiero cambiar una de las palabras. El incentivo en las clases de educación, o la incentivación en las clases de educación física a nivel secundario, ¿es lo mismo que motivación? Pregunto. ¿Es el mismo problema? ¿El mismo planteo problemático? Pueden ser sinónimos, pero tiene que coincidir con la variable. Claro, porque, a ver, incentivar y motivar, si ustedes van a los fines concretos, lo que es teórico, no es la misma definición Son concreta, ¿sí? sinónimos. Se habla que la motivación, yo les digo a nivel teórico, la motivación es un aspecto interno, intrínseco, dicen los autores desde la psicología, y el incentivo o incentivar es un factor externo. Por ejemplo, nosotros como docentes se supone que podemos incentivar, pero no motivar, ¿sí? La motivación viene desde un aspecto muy personal y propio. Entonces ya deja, ya va a ser otro problema, porque en la incentivación de las clases de educación física ya me voy a posicionar, ¿a quién voy a ir a observar? Es a los profesores, más que a los alumnos. Y acá en las clases de motivación de educación física puedo observar más a los alumnos. ¿Ven? A lo que voy, que deben repetir las palabras porque si no, cada palabra tiene una profundidad conceptual muy importante. O sea, no es que es como hablamos, ¿sí? Acá hay que cuidar las palabras, hay que cuidar la construcción, los términos. Mientras más simple, mejor. ¿Vieron lo que les puso Gaby ahí en la clase de escribir en síntesis? ¿Vieron? Digamos, mientras más acotado, mejor. Bueno, a ver, a partir de esto, que no quiero seguir hablando, después vemos la parte del mapa. Hola Facu, hola Naira, no quiero atosigarlos con... ¿Se animan a ir a buscar? Sí. Es más, les propondría que busquen investigaciones con respecto a las líneas temáticas que les puse la profe ahí para empezar a construir sus propios proyectos. Y hago otra pregunta. ¿Ya se pusieron acuerdo para poder armar el TIF? O sea, ¿con quiénes o no? No dice ahí nada en el trabajo, así que yo les diría de dos, tres como mucho, porque son poquitos igual, así que mejor en parejas. Para ustedes, en realidad, mientras más son, es peor para ustedes. O sea, para ustedes en el sentido de que empiezan a haber problemas internos, se lo digo por experiencia. No, no nos pusimos de acuerdo porque la verdad no sabíamos que eran parejas. Ah, Por eso no, es nuevo esto de que tengamos que organizarnos en pareja para hacer un TIF. Creo que sería la segunda vez. En primero únicamente hicimos un TIF en pareja, que fue una actividad en juegos, y después nunca más hicimos TIF en parejas o en grupos. bien, bueno, pónganse de acuerdo entonces, así ya empiezan a construir. Bueno, la consigna sería esa entonces. A partir de eso que tienen en el programa, ¿sí? Se los voy a copiar y se los voy a pegar acá en el chat, si no. De las dimensiones que le puso Gaby, tienen que buscar investigaciones desde una metodología cualitativa, ¿sí? Así nos empieza a ayudar un poco con respecto a cómo construir sus planteos problemáticos. Bien, entonces, buscar a partir de estas dimensiones. Lo otro que tienen que hacer es identificar que sea desde un lugar eh, cualitativo y por otro lado, lo que tienen que hacer es identificar, digamos, en ese trabajo que encuentran, identificar cuál es el planteo problemático, es decir, cuáles son las variables, cuál es el recorte temporal y espacial, además de la metodología, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las variables de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio?
y el recorte temporal y espacial. ¿Se entendió? Bien. Bueno, chicos, 15 minutos, 20, 15, 15 está bien. Me avisa, me quedo acá, me llaman si me necesitan. ¿Armo el grupo en forma entonces aleatoria o quieren ustedes juntarse? Para hacer este Nosotros, trabajo pueden juntarse más personas, no es para el TIF esto. nosotros ya teníamos el grupo, Listo, yo, Naira y Luciano. les dejo a ustedes. Armo 4, ¿les parece? Ustedes organícense. Ahí está. A las 1:30 cerramos, me llaman. Lucho, entrar a la sala Si 4. necesitan ayuda. Gonza, ¿qué paso pudiste? ¿Querés que te ayude? Hola, profe. No me puse de acuerdo con nadie, no sé. Ah, ¿querés que Estaba te viendo ese resumen. mande? Te mando. Estoy yo, Gonza. Ah, sí, y está. Yo tampoco. Ah, bueno, hagamos los Chicos, tres. tienen la sala, la 1 y la 2 libres. Dale, vamos a la uno, chicos. Gracias, profe. Dale. Listo.
Hola, ¿qué pasó? Hola, profe. Eh, ¿Qué pasó? Consulta, porque acá estoy con Con Lucho Lucha. y Ah, sí, con él también. Y el tema es que en base a algo del campus, no había entendido bien. eh, en base a los archivos que usted manda, te los pegué en a ver, en el chat. ¿Ustedes pueden ver el chat acá? O O sea, sea, cómo es bien la pregunta de la actividad? ¿de qué les doy la consigna entera? Bien. Ujú. Pero Ah, es en en el base a lo chat, que usted mandó en el chat, profe. claro, a partir de eso, alguno, tomen uno de esos tópicos, son Sí, dimensiones temáticas. Tomen sí, sí. alguno que a ustedes, no sé, les guste más y busquen trabajos Nombramos este. científicos de eso, claro, busquen en Google Académico de eso. Bien, lo Ah, que bueno. encuentren ahí, de lo que encuentren, tienen que identificar cuál es quali, bien primero. Y después, cuando encuentren alguno quali, buscan cuál es, en el planteo problemático, cuáles son las variables y el recorte, el anclaje temporal y espacial. Lo que vimos recién. Ok, ¿Ahí se entendió? sí, Iván, Ah, sí. que Lucho está con cara media rara. Sí, iba a grabar lo que dijo usted, ¿puedo? Sí, grabalo. Me lo repite. Que todo otra vez. Bueno, que de esos tópicos temáticos, por ejemplo, actividad física, deporte y motricidad en la vida cotidiana, son súper amplios, ¿no? Entonces, eso lo buscan, o en Google Académico, si quieren, o donde sea, buscan trabajos científicos de eso, ¿no? O Sí. ponen eso en el buscador y identifican ustedes, bueno, lo que sea. De ahí, cuando encuentren trabajos científicos, tienen que buscar uno que sea cualitativo, ¿bien? A partir de alguna de las características que vimos, no importa. Que identifiquen, así diga, cualitativo, listo. Bien, una vez que tengo el cualitativo, digo, bueno, ¿cuáles son las variables científicas? Que por lo general yo les dije en el título, ahí lo pueden identificar, es fácil, digamos, tienen que ser lo más visible posible, así que tendrían que identificarlo fácil. Las variables, o sea, cuál es el objeto de estudio, que es la relación entre esas dos variables, y después el anclaje temporal espacial. ¿Cuándo y dónde está hecho ese trabajo? ¿Ahí? Hola. ¿Mejor? Gracias, profe. Ahora sí. Dale, dale. Bueno, llaman Muchas cualquier. gracias. Chao, chao.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Encontraron algo? Les dejé unos minutitos más. ¿Encontraron? Lucho se ríe. Lucas se ríe. ¿Encontraron algo o no? Hola, profe. Hola, No llegamos a encontrar una investigación cualitativa directamente. ¿En serio? Ni O siquiera Sí. sea, Cori. sí, sí, Entramos a cuatro encontramos y algo, eran... Y eran encontramos cuántos. algo que empezábamos a hablar y se podría todo, porque uno pensaba una cosa, otra, después volvíamos de vuelta a lo mismo, buscamos otra y de vuelta a lo mismo. Tenemos un par ahí, pero bueno, vamos a ver. A ver, una sola pregunta y ahí, si quiere, Lucas comparte para ver qué encontraron. ¿Qué pusieron en el buscador? Lucho buscó en Google Académico y Sí, yo pero en que en Tinkercad. el buscador, en la barra, la lupita que pusieron. Actividad física y salud, trabajo científico. Bien. Si están buscando específicamente quali, pueden poner, ¿no? Cualitativo. Está puesto. Igual, trabajo científico cualitativo de actividad física y salud. Era el Ah, último ítem. ok. Bueno, muy bien. Bueno, ¿querés, Lucas, compartir o quien quiera compartir? A ver si vamos analizando, vamos viendo. Lucho ahí lo tiene. Por Todo eso, está. miren, vamos a buscar, creo que todas las clases, porque es súper valioso, o sea, investigar, hay que buscar. Si no, ¿cómo? O sea, sí o sí. Abajo, ¿encontraste para compartir? No me deja convertir. No sé si vos podés, San Juan. ¿Te tiene que Mandarle dejar, Lucho, al por... chat. ¿Estás con computadora? Te tiene Sí, que dejar, porque está configurado institucionalmente que cualquier persona pueda compartir. ahí se lo mandé. Pasa que mi compu es media. A mí, por ejemplo, siempre me da la falla la compu en cualquier clase de que cuando entro a la sala pequeña y vuelvo a la sala general me quedo sin audio. Automáticamente tengo que salir y volver a entrar rápidamente. Ah, mira, No sé por qué. tampoco, no sé si será Quizás una por ahí una de las configuración de tu fallas también. computadora o habría que... No, ni idea. Ahí te lo mando, Lucas. Ah, pensé que lo ibas a mandar al chat acá de la clase y la profe lo podía abrir. WhatsApp, porque si no tengo que vincular WhatsApp con la compu y voy a tardar. Sí, si no eso, pasen por el chat. Ah, Ah, está, ahí lo mandé. está. A ver. Ah, les copié en el, no, les mandé en el, no sé si díganme si lo pueden ver, si no se los vuelvo a compartir. Les puse un link, pero no, se los voy a volver a compartir, a pegar en el chat porque me parece que como no estaban acá, no van a, miren, No, no el está. link, sí, salen algunas nada más de los tipos de investigación, pero hay un montón, algunas de las que hablamos, pero hay un montón y no tampoco tienen ahí de, si no, chicos, va, en la IA también puse y tampoco salen todas, así que ahí comparto pantalla. Espérenme un segundito. La promoción está. Ahí está. Comparto. Igual fíjense eso de compartir pantalla y todo por una cuestión de que después para rendir y todo van a tener que hacer, saber hacer. Está silenciada, profe. Me parece que me muteé cuando estaba tratando de compartir. Bien, no, les decía, ¿de quién? Gracias, Gonza. Esto era de Lucho y de Lucas, ¿no? Y Naira. Ah, y Naira también, sí. Bueno, chicos, los escucho. ¿Qué dimensión temática habían escogido para buscar? Cuéntenos. Acá está Naira igual. Así que Sí, comparto. sí, sí, me habló antes. Actividad física y salud. Actividad física y salud. Ok, bien. La promoción de la actividad física relacionada con la salud, la perspectiva de proceso y de resultado. Bien. ¿Qué elementos observaron acá para que digan que es cualitativo?
no terminábamos de ponernos de acuerdo si era cualitativo o no. Ah, ¿no están seguros? Pensé que No, sí. por eso en eso habíamos quedado. Bien, miremos. Entonces miremos entre todos. Miremos, a ver. Miren, se supone, este resumen está súper cortito, lo que pasa es que depende de las revistas o depende de las plataformas, piden, o sea, hay un límite, ¿no? De caracteres o de palabras, entonces por ahí como que es muy escueto para poner todo, pero en el resumen se supone que tiene que estar todo, desde el planteo problemático hasta las conclusiones, todos los elementos del proyecto de investigación. Acá no dice nada, ¿no? Las variables, Sí, ahí dice, ¿dónde? en el tercer renglón, Acá. fundamentalmente con aspectos cualitativos. Ah, acá está. Ujú. Fundamentalmente con aspectos cualitativos vinculados con la práctica en sí misma. Muy bien. ¿Y por qué tenían dudas? Incluso miren, desde una Porque no perspectiva leímos de esa parte. proceso. ¿Vieron? De proceso, ¿se acuerdan que una de las características vimos que uno estudiaba el proceso y el otro el resultado? Sí. Bien. Sí, Perdón, que no escuché por qué tenían dudas, perdón. porque no fuimos directamente a leer el resumen, sino que estábamos buscando. Ah, ¿van a las Después otras la- partes del artículo? sí. No, pasa que el anterior link que habíamos enviado no tenía esta detallado en este resumen. Acá coincidimos con Naira que estaba resumido, pero tenía algunos detalles que nos tiraban como que era cuantitativo, pero era la misma confusión que la otra vez, que eran ahí más abajo, empezaba a nombrar que era un estudio con tantas personas y eso. Bien. Algo para que tengan en cuenta. Todo trabajo científico, o sea, todo lo que es, miren, para que sea ciencia, uno de los componentes, uno de los elementos indispensables indispensables es que tiene que comunicarse, ¿bien? Si no hay comunicación de la ciencia, del conocimiento, no es como tal, no existe como tal. Entonces, Claro. hay dos medios de comunicación de la ciencia, es la difusión y la divulgación. La difusión es para la comunidad, la misma comunidad científica, por ejemplo, en los congresos, en las jornadas académicas, científicas, o sea, es para entre pares y las revistas científicas. Porque como estamos, siempre que abordemos revistas científicas, eh, tiene un lenguaje muy técnico, específico, y no es accesible o asequible para cualquiera. No es para cualquier público, no es para supónganse, no sé, las personas o que no están formadas más universitarias, ¿me entienden? Por el tipo de lenguaje con el cual comunico. Entonces, eso es difusión. Cuando yo comunico el conocimiento científico y hablo en un lenguaje técnico específico, común más allá de las profesiones y el ámbito, ¿no? Si es biológico o humanista, también tiene su propio tecnicismo, pero es común a la comunidad académico-científica. Y después tengo la divulgación, que es cuando se publica sobre todo en libros, o sea, más para la comunidad. ¿Vieron esto que hablamos del COVID? Bueno, cuando se comunica a la comunidad en general, tiene que ponerse barbijo, ya se utilizan no otras palabras, ya no se utilizan palabras tan técnicas, sino que, nada, más popular, el conocimiento más relacionado con el lenguaje vulgar, ¿sí? O el conocimiento vulgar. Pero también se transmite la comunicación científica. Voy a hacer una acotación por ahí para que, a ver si dentro de la relación ustedes están estudiando para ser profesores de educación física. Ese es nuestro rol docente, mediar, ¿qué hace el docente de cualquier disciplina? Mediar entre el conocimiento científico, por eso tenemos que saber leer el conocimiento científico, para llevarlo a las personas, ¿sí? Para que las personas, facilitárselos, para que las personas lo adquieran o lo aprendan en forma correcta, o sea, que sea accesible ese conocimiento. Ese es el profesor de lo que sea, la docencia. Simplificar el conocimiento para ser aprendido. Bien, eso quería, por si no lo sabían, es nuestro rol principal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Todo este tipo, cuando están publicadas, cuando buscan en internet, es más para la difusión, para la comunidad científica. Entonces, siempre se va a pedir esto, miren, esta estructura, título, ¿ven? Título. Después, abajo, cuando están en castellano, siempre va a aparecer en inglés. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el conocimiento, lo que se publica, yo investigo acá, pero no queda publicado solamente acá. Se publica y se comparte a nivel mundial. ¿Se acuerda que siempre, se acuerda? Siempre digo, el conocimiento es patrimonio cultural de la humanidad. No es de un grupo social, es de la humanidad. Entonces siempre va a aparecer mínimo en inglés. También viene como acá. Siempre va a aparecer el título, las palabras claves y el abstract o el resumen en mínimo en inglés.
Cuando están publicados en inglés aparecen en otros idiomas también. Por ahí también en portugués, depende de las revistas y los medios de difusión. Pero bueno, y después toda la estructura. Miren, acá empieza introducción. Miren como cualquier trabajo, ya empieza el desarrollo. Ya con introducción empieza el desarrollo del trabajo. Entonces yo en estos primeros elementos tengo que tener todo. Ya acá no hace falta que yo cuando estoy investigando, buscando información, no hace falta ponerme, porque no, chicos, no nos da ni la vida ni el tiempo para leer todo. Por lo menos para decir, sí, esto no, esto sí. En la primer indagación que yo hago del material, solamente me quedo con esta primer parte. Ya acá me doy cuenta si esto me sirve o no me sirve, ¿no? Entonces acá dice, miren, bueno, en este caso estamos buscando cualitativo. Acá dice que tiene aspectos cualitativos. Listo, sí. Bien, porque por ahí me lo dice en el título. En este caso no me lo dice, pero bueno, entonces ya está, listo. Sí, voy, busco otro artículo. Bien, no pierdo más tiempo con esto, ya está, identifico. Muy bien. Eso, regla general, para todo lo que busquen. Si no tiene un resumen, no tienen, y debe ser de dudosa procedencia. Bien, ¿cuál era dentro de la consigna que teníamos? ¿Qué otros elementos tenían que hacer o buscar? Buscaron la dimensión, buscaron un proyecto científico. ¿Qué más? ¿Qué más tenían que hacer? ¿Qué tenían que identificar ahora? Tenemos el trabajo, bien. La pre- Variables. Las variables. Muy bien. y el reporte. ¿Cuáles son las variables científicas acá? Miren, miren el título. ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo se promociona la actividad física? Los métodos de promoción. Bien, la promoción de la actividad física. Lo que pasa es que acá, claro, no es una palabra, es un conjunto, porque es un concepto. Eso es una Ujú. variable, no necesariamente es una sola palabra. Bien, bien, es una estructura. La promoción de la actividad física. Bien, ¿y la otra variable? El estado de salud o los hábitos saludables. Bien, la salud, no dice estado, la salud, que no es estado de salud, ¿es salud? Pregunto. ¿Son sinónimos? No, una es general y la otra es Bien. una posibilidad. Exacto, puede ser una categoría de medición, ¿cierto? Un estado, o sea, una categoría en sí de observación. Bien, la salud. Ahí dice relacionada, fíjense que incluso dice el problema, ¿no? Relacionada. ¿Por qué? La promoción, o sea, ¿qué tanto se promociona, ya sea desde las políticas, ¿no? En cuanto a la salud y la salud, ¿sí? ¿Cómo se promociona? Y la salud. Perdón, ¿cómo se promociona la actividad física, perdón? Y la salud. Bien, y el resto que dice la perspectiva de proceso y de resultado, ¿eso qué será? ¿A qué le suena? ¿Qué elemento puede llegar a ser? ¿O qué? ¿Por qué me pone eso ahí? Esto es muy común, lo van a encontrar de un título, esta estructura de un título preponderante y algo como una aclaración. El segundo siempre es como una aclaratoria. ¿A qué se refiere con la perspectiva de proceso y de resultado? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué forma se fija en la promoción y la salud? Bien, está planteando desde qué es lo que quiero, porque también este objeto de investigación es bastante amplio, ¿cierto? Está planteando desde la postura de los investigadores qué es lo que van a observar, ¿no? Desde qué lugar se están parando para observar. Es eso, es como una aclaración, pero en cuanto más ya es algo a- más específico. El problema de investigación es ese, la promoción de la actividad física relacionada con la salud. Punto. Bien. ¿Cuál es el anclaje? Ahí no lo dice. ¿Cuál es el anclaje temporal y espacial? Que era el otro, ¿no? Lo otro que tenían que observar, identificar. ¿Lo encuentran? Debería decirse en el resumen. A ver. Creo que año 2012 es el anclaje temporal, ¿o no? Eh, Creo que estás basando, acá dice 2003 arriba, pero no se confíe con el volumen número 10 de junio de 2003. Ese es el año de publicación, que no quiere decir que sea el año de recolección de datos, ¿no? Del trabajo. Si no se confíen claro, con el año de publicación. claro, yo si no mal había leído por ahí, decía que ya existía una creciente preocupación del sedentarismo en el 2002. Ujú, claro.
Bien, bueno, acá, como no dice ahí, tendríamos que indagar más. Esto está súper recorto. Bien, bueno, no importa. Debería decirlo. Esta es una revista de actividad física y deporte. Es una revista específica. Es una revista internacional también de dice Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 2003. Bien, bueno, no tenemos ese dato acá, pero habría que leerlo todo. Va a estar en algún lado, tiene que estar sí o sí. Bueno, muy bien, chicos. ¿Quién más? Está muy bien. ¿Encontraron alguno más? Aunque sea uno más. Sí, nosotros encontramos una, pero mixta, profe. A ver, Gonzalo. Nosotros encontramos uno que dice, Ajá. A ver, Sí. por lo menos identificar las variables, Sí. los elementos, porque son los que tienen que empezar ahora a construir. Recuerden poner presente, chicos, en el chat. No sé si lo pusieron, no me fijé. Barbie, ¿quieres compartir el nuestro? Dale, ahí lo mando. Bueno, vamos adelantando. Nosotros el programa que elegimos es de redes sociales y actividad física. ¿Lo comparto yo? Si lo puedo abrir, por favor, ¿eh? A ver, Sí, profe, porque te di el celu, por favor. bueno. Les iba a decir, es interesante ese tema, no he visto investigaciones de eso. Va, bueno. Está bueno, He sí, es buscado. como muy actual. Ujú. El título de la investigación es Influencers deportivos y su repercusión en el consumo, la actividad física y su proyección en redes sociales por los adolescentes andaluces España. La temporalidad que encontramos es en el año 2022. Ujú. En cuanto a espacialidad, andaluces España. Y el objeto de estudio van a ser los adolescentes mixtos entre 16 y 20 años. Bueno, nos dimos cuenta que es mixta por el hecho de que en esta investigación hay entrevistas y hay encuestas. Fíjense La el variable, número entre encuestados y el número de entrevistados. ¿Ven la proporción? sí, sí, Sí. sí. Entrevista a 10 personas y encuestas a 404 adolescentes. Bien, muy bien. ¿Cuáles son las variables acá? La Una de las variable, variables, decila. bueno, digo una, es la motivación que ejercen los influencers en los adolescentes en cuanto a la actividad física. Bien. También, bueno, otra que anotamos, es la relación entre el género y el influencer, y otra es también la compra de dispositivos de marca que, bueno, promocionan los influencers y que los adolescentes em, se asemejan a promocionar. O sea, los adolescentes quieren comprar los dispositivos que promocionan los influencers, ya sean los celulares de último modelo. Y no sé qué otras más tenían, Gonza, o Facu, que anotamos. Sí, son esas. Bien. Sí, eso era lo del consumo de los electrónicos. Miren, por ahí, que es distinto a una tesis, cuando uno publica un artículo científico, por ejemplo, de una investigación, yo puedo publicar, no sé, 10, 20, 50 artículos, ¿bien? Hablando, es como que tomo una parte de la investigación y la publico, porque estoy desarrollando la investigación, todavía no la termino, entonces voy como haciendo avances, ¿no? O de puntos concretos que voy observando. Entonces, por ahí, por ejemplo, como es acá, como este título es muy amplio y no me habla de un problema específico en sí en la investigación. ¿Qué pasa? Cuando pasa esto, yo, para ir más a lo correcto, a lo seguro, por así decirlo, ya en el resumen voy al objetivo. Miren, el objetivo de la presente investigación, bueno, ahí habla la metodología, dice, ha sido conocer el impacto que ejercen los influencers deportivos en un grupo poblacional adolescente. ¿Bien?
andaluces, o sea, ahí me habla de una cuestión de un recorte en quiénes, cuál es ser mi objeto de observación, que eso ya no quiero mezclarles tanto, pero lo vamos a ver en la clase que viene, que tiene que ver con el objeto de estudio y el objeto de observación. Bien, pero acá es esto, miren, este sería conocer es el verbo, ¿no? Que tiene que llevar sí o sí el objetivo. Sería ese. Entonces, el impacto es la relación en realidad de los influencers deportivos y la población. Entonces, las variables son esas, los influencers deportivos y cómo impacta en la sociedad adolescente. ¿Bien? Y después, supónganse, todo lo que viene, vieron lo que dijo Naira, ¿cierto? No, ¿quién dijo? ¿Quién habló recién? Que no las veía. Yo, Maru. Bárbara. Barbie. Bueno, todo lo que dijo Barbie, que está muy bien, pero todo eso después se fue observando, ¿entienden? Dentro de esa investigación, a partir de ese objeto de estudio, cómo los influencers deportivos impactan en la sociedad adolescente. Obviamente, ¿no? Se está hablando acá, como dice acá, su repercusión en el consumo, la actividad física y su proyección en redes sociales. O sea, está hablando cómo impacta a nivel de establecer una relación también a su vez directa entre los adolescentes y la actividad física y todo lo que, ¿no? Y después todo eso cómo se manifiesta, ya sea por redes sociales, no sé, el consumo, ¿no? De la actividad física, lo que sea. ¿Se entiende? Como distintas Sí, aristas. justamente nos había quedado la duda porque nos costaba de encontrar las Bien, variables, bien, identificar bien. Bueno, ella anotó esa. Yo, por ejemplo, anoté una sí. variable principal, el impacto de los influencers, y la otra variable, los adolescentes mixtos. Ujú. Era como que serían las dos, y las otras variables no sabía cómo encajarlas. Sí sabía que si son las mismas variables que estas o como subvariables, no sabía cómo aplicarlas. Claro. Por eso, porque lógicamente la investigación cualitativa que vimos, que es mucho más compleja, ¿cierto? Y como que yo soy más libre, porque en la quanti yo establezco y yo tengo que seguir, ¿no? Tipo caballito ahí con, digo, lo planificado. En la quali no, yo en la quali puedo ir, volver, arreglar, volver, no, esto no, y puedo, entonces es mucho más, por eso es más difícil, porque se puede hacer, hay más libertad, digamos, ¿bien? Pero hay que Pueden saber, ser varios gráficos también, ¿no? sí, no, es Sobre un súper. mismo tema. Exacto, súper compleja. Entonces, por ejemplo, Ah, esto que dijo Barbie recién acá, que habla del género, fíjense, de forma sintética, el estudio establece una disociación. Esto ya está hablando a nivel de resultados, digamos, de conclusiones, ¿bien? Pero después de las entrevistas y las encuestas. Entonces, como que se pudo, dentro de los resultados relevados, eso ya lo vamos a ver más adelante, no quiero no spoilearles, pero cuando yo ya relevo todo el material, empiezo como a clasificar, porque eso es lo que hace el conocimiento científico. Toma el conocimiento vulgar y lo categoriza, lo clasifica, lo ordena. ¿Para qué? Para que sea más comprensible o mejor entendible a nivel sociedad. ¿Bien? Entonces, ¿qué perfecto. pasó? Cuando han recolectado, vieron una cuestión con el género, ¿no? Entre la modalidad deportiva que se practica, el género y todo esto que dijo Bárbara, que también podrían ser variables, supónganse, ustedes les interesa el tema, perfectamente pueden, toman una de estas variables, porque ya vieron a nivel científico, se relevó que esto tiene que ver, ¿no? La práctica y el género del adolescente, digamos, y la actividad física. Entonces pueden establecer ustedes, armar, para dar continuidad a ese conocimiento científico, pero desde otra arista, ¿me entienden? Desde otra dimensión más específica que toca. Entonces, este estudio perfectamente, si ustedes hacen eso, puede ser un antecedente de investigación para su trabajo. ¿Bien? Y bueno, como resultado pusimos lo que dice ahí mismo, que el labor de los influencers sobre los seguidores es eficaz y directo. Como que tienen Que tiene un impacto positivo, se diría. mucho impacto. Sí, sí. Bien, impacto positivo o negativo. Cuando se habla de impacto, esto ya no se habla de beneficios, no, impacto es si afecta, ¿no? Es muy común Bien, más o menos se entiende. Cuando tenga dudas de las variables, voy al objetivo. El objetivo, no, porque por ahí los títulos, vieron, de acuerdo a la revista no me pide el título, me pide que el título sea más corto, me pide que el título, vieron, de acuerdo a los requisitos. Entonces, por ahí es como que, bueno, los autores también están sujetos a los reglamentos de donde se va a publicar. Y cada es como una institución, o sea, tienen sus propias reglas. Pero bueno, la tarea que tienen, ¿sí? Es empezar a pensar con quién. Si quieren, ¿pueden trabajarlo solo el proyecto, profe? ¿Puedo? Sí, pueden. ¿Me los recomiendan? No, no se los recomiendo porque es mucho trabajo. Bien, es mucho trabajo y se les va a hacer muy pesado. Entonces, mínimo dos, tres, como mucho.
vayan eligiendo una de las dimensiones es más, van a tener tareas. Van a, de una dimensión y de esa dimensión van a buscar trabajos cualitativos, antecedentes, ojo, van a buscar para antecedentes, van a buscar trabajos quali y cuanti también, para ver qué tanto se sabe sobre ese conocimiento, ¿sí? Para armar el marco teórico. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, elegir una dimensión, elegir con quién quiero trabajar, elegir una dimensión y buscar investigaciones sobre ese tema en sí, cuál y cuánto y lo que sea. ¿Bien? O sea que lo mismo que hicimos ahora, solamente que hacerlo quanti, aparte de quali. Exacto, porque vamos a armar todo para el proyecto. No importa si el conocimiento es cualitativo o cuantitativo, no importa. Eso es otra cosa. Claro, para ir construyendo ya sus problemas, pero necesitan ver que está hecho. No, si no, chicos, voy a investigar porque quiero demostrar que el ejercicio aeróbico eh, quema la grasa corporal. Me vienen con esos planteos, ¿eh? Por ahí hay temas muy investigados, ¿no? Que ya se saben mucho. Claro. O sea, ¿buscamos temas originales o No, por sería eso la va a idea? ser esta parte de a ver qué temas. De ahí les va a ayudar a ustedes poder crear lo suyo. Es Al eso. momento de presentar el tip, sí tiene que ser un tema original. No, esto es un ejercicio Ajá. para la tesis, se supone, pero original se refiere a que no estás plagiando, a eso se refiere con original, que es tuyo. Ujú. En realidad original no es que, no, a eso se refiere, legalmente, digamos. Pero bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Un millón. No, mentira. Bueno, no, de a Todo, poquito, profe. todas las dudas Cuando juntas. buscamos, yo tengo No, una cada vez duda. menos. Dale. ¿Qué? ¿Vieron la página que les... Cuando buscamos, Sí. bueno, no, entonces no. Dale, Lucía, ¿qué? ¿No qué? Después miro la página. Quizás está ahí lo que yo quiero No, preguntar. pero la página es de tipos de investigación. ¿Vos me vas a preguntar otra cosa? ¿O no? No. ¿Estás segura? Bueno, bueno, si no me escribís. No. Pero Lucía, Está con enojada, está idiota, confianza. algo te pasó, Está profe, está, enojada. ¿Qué? Se está encaprichó, idiota, profe, desde el campo. está caprichosa. Seguro preguntonta. Ya está suficiente por No, hoy. no hay Tengo el cerebro. preguntontas. Preguntala, no, No hay preguntontas, dale. tipo del que no pregunta. Claro, exacto. Muy bien, Lucas. Muy bien. Quedé con duda. Dale. No, profe, no era nada. No era nada. No pasa nada. Bueno. Igual después tengo que seguir. Tengo un rollo en la cabeza porque también empecé a ver lo que decía la tarea del resumen del texto Ok. y se me hizo una por la materia. Que hablaba de una tarea, que hay un resumen que hacer. ¿Estás hablando de la clase o lo que Se me dije? mezclaron las cosas con el. No, la clase no, te digo, en general se me mezcló todo. Ah, ok. Ok. Bueno. Bueno, gente, me escriben cualquier cosa, si no, les dejo un abrazo grande y buen fin de semana. Nada, Gracias, descansen. profe. Buen fin de Descansen un semana. poco. Chao, profe. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Chao.